Bueno, tenemos hoy aquí a Ignacio Moncada Iribarren, al que tengo personalmente mucho cariño y una buena amistad, pero además es un urólogo de gran recorrido, diría yo, con un prestigio de sobra, vamos, de sobra conocido por todos, que es el jefe del Servicio de Urología del Hospital Sanitas La Zarzuela. Ha sido durante muchos años adjunto del Hospital Gregorio Marañón. Es un urólogo, creo que con una muy polifacético, que se ha desenvuelto en el aspecto quirúrgico en múltiples escenarios y también en el aspecto médico, con una vida académica también digna de resaltar. Yo diría que es, bueno, además de los urólogos que pertenecen al foro de los académicos de la Sociedad Europea de Urología, de la Asociación Europea de Urología, pues es uno de los urólogos que han tenido una trayectoria académica con mayor impacto, ¿no? Y esto, pues, ha sido reconocido además este año en la SSM, en la European Sexual Society. Medicine Society o algo así, ¿no? European Society Society of for Sexual Sexual Medicine. Medicine. Así que bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y como sabes, el cariño y el aprecio es mutuo. Yo recuerdo, este podcast o este canal va un poco dirigido sobre todo a gente joven, ¿no? O bueno, aunque a mí personalmente me gustaría también oíros a todos vosotros. De hecho, yo me lo paso muy bien en las entrevistas, pero sí recuerdo cuando yo era un adjunto recién comenzado, ¿no? Y cómo nos ayudaste cuando tú ya estabas muy consolidado, eras, si no recuerdo mal, el coordinador de andrología de la Asociación Española y nos ayudaste a subir a la palestra, ¿no? Yo Mm. creo que esto, ¿cómo ves estos relevos generacionales en urología? Bueno, yo creo que es imprescindible apoyar a la gente joven y desde luego crear en cierto modo una escuela, ¿no? Que digamos, no hay nada mejor, no hay ningún reconocimiento mejor que el que te hacen tus propios compañeros más jóvenes que te consideran, pues, en fin, alguien que les ha aportado algo, que les ha podido enseñar algo, que les ha ayudado en algún sentido. Yo creo que eso, de alguna manera, no se hace de forma altruista, sino es, en cierto modo, egoísta, ¿no? Lo hago realmente por mí, por mi propia satisfacción. Me da mucha más satisfacción tener gente que te aprecia y que te considera que no gente que, bueno, por la que no has hecho nunca nada y que bueno, realmente pues no tiene ningún aprecio particular por ti, ¿no? ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Tú cuándo recuerdas que quisiste ser médico? Bueno, es una buena pregunta porque realmente no lo tuve claro cuando era joven. Yo cuando era joven me refiero que tenía 14, 15 años, era muy lector, leía mucho y me dio una temporada por leer pues muchas novelas de abogados y de juicios y tal. Y de, bueno, pues gente, digamos, había una biblioteca grande en mi casa, ¿no? Y libros de William Faulkner y de John Dos Passos y no sé qué, premios Nobel de literatura. Y pues en cierto modo, en un momento dado pensé que quería ser abogado. Pero, y de hecho, cuando yo entonces iba al colegio, pues había que elegir entre ciencias y letras, y yo elegí letras en quinto de bachillerato. Quinto, sexto y COU era lo que hacíamos nosotros, un año menos que lo que hay ahora, ¿no? Que hay 3 cursos de BUP o de bachillerato. Bueno, no sé si existe el BUP o no. Yo estoy un poco Bueno, liado hasta el también. bachillerato también. Sí. Bueno, en definitiva, había un año menos de colegio. De hecho, yo empecé muy pronto la carrera, empecé con 16 años, que digamos, ahora es más difícil que eso pase. Pero bueno, mi padre, pues no lo veía muy claro aquello. Mi padre es médico, era médico, falleció. Mis dos abuelos eran médicos y tal, y bueno, pues tenía una cierta tradición familiar de medicina en mi casa y pensaban que, digamos, coger letras y para ser abogado, pues estaba un poco así. Finalmente, pues aquel verano lo pensé, también leí novelas de Frank Slaughter, de médicos y de tal, y bueno, acabé diciendo, vale, pues voy a hacer medicina. Pero realmente no tenía una vocación así de locos, ¿no?
Y bueno, yo creo que cuando uno empieza a hacer algo y realmente pues se interesa realmente y acaba profundizando en algo, pues acaba gustando. Cualquier cosa que hagas, si lo haces con entusiasmo y con ilusión y con interés, pues acaba gustándote y realmente pues la medicina pues también me enganchó, no cabe duda, ¿no? Y además era algo un poco natural en mi casa. También tengo un hermano médico que es cirujano general. En definitiva, había ese ambiente, se respiraba en mi casa y no me resultaba ajeno, ¿no? Extraño. Por lo tanto, pues aquello fue así. Y luego durante la carrera, que me interesaba básicamente en las cosas quirúrgicas, estuve interno en neurocirugía, me gustaba la trauma también, coincidió en que un verano pues me fui con un amigo, antiguo amigo de la carrera de mi padre, que estaba en Estados Unidos y que me venía bien pues para aprender inglés y para ver cómo funcionaban los hospitales en Estados Unidos y tal, y era urólogo. Y bueno, pues también me interesó muchísimo. Fui 2 veranos con aquel hombre que se llamaba Fran Beltrán, bueno, se llamaba Francisco Paco, pero allí le pusieron el nombre de Frank. Y este hombre, pues con otro urólogo que también era español, que se llamaba Juan Palomar, que por cierto luego publicó muchas cosas de Peyronie y tal, pues bueno, me acabó gustando la urología, ¿no? Pero bueno, no lo tenía tampoco tan claro del todo. Finalmente, cuando, bueno, intenté ir a Estados Unidos, hice los exámenes y aprobé, hice entrevistas en varios hospitales de Estados Unidos, pero no me ofrecieron nada que me gustara demasiado, y entonces decidí ya pues presentarme al MIR, examinarme en el MIR, que no me había examinado para no tener la tentación de quedarme y tal, sobre todo por mi mujer, que también es médico, y que pues no tenía ningún interés en irse afuera a Ya Estados estáis Unidos. juntos, ya erais pareja o Bueno, casados. éramos Ahora novios, no. y de hecho nos casamos para hacer las entrevistas en los hospitales de Estados Unidos. Fuimos de viaje de novios a Estados Unidos, estuvimos en la zona donde elegí para hacer hospitales para hacer entrevistas, que fue una mala elección, porque eran hospitales demasiado atractivos para los propios norteamericanos y era muy complicado que un desconocido español que fuera por allí, pues ¿Dónde le dieran era? una plaza en Nueva York, en Ya. Boston, todos hospitales Mm. digamos, de toda esa zona, que realmente era complicado. Sí me ofrecieron alguna cosa en Nueva York, pero realmente no me interesaba. Me ofrecían hacer anestesia, me ofrecían hacer algunas cosas, pero no me interesó. Bueno, finalmente, pues decidí hacer el MIR, presentarme en el MIR, y bueno, pues cuando fui a elegir la plaza no tenía tampoco tan claro qué quería hacer. Pregunté varias opciones, trauma, cirugía, urología, y bueno, pues decididamente voy a hacer urología. Y tampoco me había ido a ningún hospital a preguntar ni nada, era un poco al tuntún, ¿no? Y de hecho le pregunté al tipo, al oficial que había allí con los ordenadores. Entonces elegía la casa de campo, íbamos todos allí, había unos ordenadores, tal, te estoy hablando del año 86, 87. Y me dice, ¿qué plaza quieres? Y digo, pues, digo, ¿cuál es mejor de estas de urología? Y me dice, pues no tengo ni idea, no sé. Dice, esta pagan un poco mejor, que era entonces de la Diputación Provincial, el Hospital Gregorio Marañón, que entonces se llamaba Hospital Provincial de Madrid. Y digo, bueno, pues ese, venga. Y me fui allí y la verdad es que luego, pues ese golpe de suerte, porque realmente fue una suerte, ¿no? Porque Eh, era, como dices, había como otro tipo de contrato, ¿no? Era una... exacto, pagaban un poco más porque no era un hospital del INSALUD, que era entonces estaban los hospitales del INSALUD y luego había hospitales que pertenecían a las diputaciones provinciales o lo que empezaba entonces eran las autonomías, ¿no? Bueno, ya habían empezado, pero pertenecía a la autonomía de Madrid, pero todavía se llamaba así, Hospital Provincial de Madrid. Y luego finalmente se le cambió el nombre, estando yo siendo residente, a Hospital General Gregorio Marañón. El Hospital Gregorio Marañón se llamaba en tiempos el Hospital General Ujú. de Madrid, Hospital General de Madrid. Luego le cambiaron a Hospital Ciudad Sanitaria Francisco Franco. ¿Y dónde estaba ubicado el Hospital General? Bueno, el Hospital General estaba en el Colegio de Médicos Sí, actual, ¿no? Y donde está el Museo Reina Sofía.
pero luego ya en los años 60 se trasladó a la ubicación actual, ¿no? En la calle O'Donnell, Ibiza y tal. Y entonces pasó por varios nombres. El último nombre pues, es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El general, que por cierto, algún médico norteamericano se pensaba que era un hospital militar, como se llama General Gregorio Marañón, pues pensaban que era un militar. Pero bueno, no, nunca ha sido un hospital militar, ¿no? Y bueno, allí coincidí con un equipo muy joven, un hospital que entonces tenía poca o tenía mala fama, ¿Ah, sí? realmente. Sí, tenía mala fama porque era un hospital un poco anticuado. No el hospital, sino el servicio que había allí, aunque había llegado gente joven que, digamos, sabía nueva, ¿no? Empezaba gente muy joven como Felipe Herranz, como Carlos Hernández, como Fernando Verdú, como entonces, siendo yo reciente, llegó Gregorio Escribano, en fin, había un grupo de gente joven que tenía mucha ilusión y realmente luego lo convirtieron en hospital porque realmente tenía tuvo un gran nivel, ¿no? Y luego coincidió que, aunque entonces Carlos Hernández no era jefe, muy pronto, siendo yo todavía residente, lo nombraron jefe de servicio. Entonces él tenía 34 años, era un hombre súper joven. Creo que Pero era el jefe de servicio más joven de España, ¿no? sí, bueno, O por ahí. y ahora probablemente el jefe de servicio más longevo de España, porque, porque lleva más de 30 años, 30 y tantos años siendo jefe de servicio, o sea, como el propio Franco, ¿no? Pero bueno, una suerte, digo, porque era un tipo, pues, en fin, abierto, moderno, y que nos dio a los que estábamos allí, pues, mucha libertad para hacer cosas y para, digamos, dedicarnos a cosas concretas y tal. Y bueno, pues así luego lo ha sido, ¿no? Y muchos de la gente que han sido adjuntos con él, pues han tenido puestos de relevancia también académicos, científicos. En fin, yo creo que ha sido una gran escuela. También, por cierto, que tú hablabas de tal, una cosa que me parece súper importante para la gente es tener modelos de los que, digamos, en los que fijarse, ¿no? Porque Carlos ha sido un modelo, para mí ha sido un modelo, ha sido, bueno, pues alguien. Es como los estilos de dirección en las empresas se aprenden, ¿no? Uno hereda eso, ve cómo lo ha hecho el que tenías delante o el que tenías antes, tu propio jefe, y ese modelo de funcionamiento, de comportamiento, de manejo con la gente, pues se hereda. Y eso es, creo que, un gran mérito de ¿Qué Carlos. otros referentes tienes? O sea, gente que pueda estar viva o muerta, ¿eh? O sea, al que hayas admirado. Bueno, ha mirado mucha gente, mucha gente. Carlos Hernández, desde luego, es uno de ellos y de los probablemente de los tres que han sido, que yo he considerado gente eh, que se sale fuera de lo normal, ¿no? Él, uno. Eh, Otro ha sido Íñigo Sá de Tejada, que es un hombre que ya falleció. Íñigo, cuando yo era residente, el entonces jefe, que no era todavía Carlos, era yo todavía más joven, no era R5, me dijo, oye, si te quieres quedar aquí en el servicio tienes que hacer andrología, porque aquí no hay nadie que haga eso, es un tema que está empezando, porque entonces la andrología era solamente los temas de fertilidad del varón, ¿no? Y la gente que hacía andrología en España, pues hacían análisis de semen, hacían, en fin, cosas que eran muy aburridas, ¿no? Pero empezaba el tema de la disfunción eréctil, todo el tema del peironí, el tema de... En fin, había investigación, se hablaba ya de que habría alguna droga para el tema de la erección, el Viagra, tal y cual. Todo esto todavía no estaba aquello en el mercado ni nada, ¿no? Y entonces, pero en fin, había muchas cosas. Entre otras, ya se había publicado un monográfico de las clínicas urológicas de Norteamérica. Y entonces yo cogí aquel monográfico de las clínicas urológicas de Norteamérica y escribí pues a 5 o 6 de los autores de estos norteamericanos para ver si me permitían pues, ir con ellos y estar allí y tal. Y entonces me contestó un tipo en español, que yo no lo conocía, que era Íñigo Sá de Tejada. Íñigo era español, nacido en España, de madre norteamericana, doble nacionalidad. Bueno, doble no, solo tenía nacionalidad norteamericana porque renunció a la española porque era muy rojo, era muy rojeras y no quería hacer la mili, no quería saber nada de eso, era tal. Y entonces renunció a la nacionalidad española para quedarse solo con norteamericana. Y vivía allí desde que acabó la carrera, se fue al departamento de investigación de la Universidad de Boston
y empezó a llevar la unidad de investigación, básicamente, en por temas de disfunción eréctil, fisiología del músculo liso y tal. Bueno, Íñigo era un tipo con una capacidad intelectual fuera de lo normal, era un hombre con una capacidad de análisis de las cosas, desmenuzaba los problemas de una manera que realmente, pues a mí, entonces que era un chico joven y tal, pues me impresionaba. Él era joven también, era un poco más mayor que yo, pero tampoco mucho. Y, y la verdad es que me pareció una persona excepcional, fuera de lo normal. Y luego, pues mantuvimos, porque yo estuve allí unos meses, pero luego él volvió a España y mantuvimos una relación muy estrecha y trabajamos juntos. Él montó una fundación, a mí me nombró, era un poco como Sánchez, me nombró director médico de la fundación aquella que yo no tenía tampoco ni idea, pero bueno. Y la tercera persona, bueno, quiero decir que él, en fin, me impactó mucho, tuvo un gran, digamos, impacto en mi proyección, y luego además él fue un poco mentor también y me llevó a los foros internacionales, estaba súper bien relacionado y tal, y él me ayudó como nadie, internacionalmente me refiero, ¿no? Como nadie me ha ayudado tal. Y luego hay otra tercera persona que siempre ha tenido también un gran impacto sobre mí, que es Antonio Ayona, urólogo todavía en activo, porque porque bueno, aparte de que tenga una amistad con él que, digamos, trasciende lo profesional, que hemos trabajado juntos muchos años, ahora ya no, pero siempre me ha parecido un tipo con una inteligencia también fuera de lo normal. Yo creo que esos tres personas han sido las que me han, digamos, un poco marcado. Antonio ha tenido menos influencia, quizás profesional, pero sí, digamos, mucha personal también, ¿no? Y Antonio tiene una cualidad distinta de la que tenía Íñigo, que era más analítico. Este es más sintético, digamos, ¿eh? Tiene una capacidad de síntesis, de tomar buenas decisiones, de llegar a conclusiones acertadas, sin saber bien por qué, quizás un poco más intuitivamente, pero bueno, no cabe duda que la intuición es digamos, una facultad intelectual, ¿no? Es decir, alguien que llega a buenas conclusiones sin saber bien cuál es digamos, el algoritmo, por dónde ha llegado, pero ha llegado, lo tiene en la cabeza, ¿no? Digamos que yo el otro día leía un artículo, no sé dónde, que decía que la memoria era, digamos, aunque es digamos, también una muestra de capacidad intelectual, la memoria hay que perderla para tener más inteligencia. Digamos, llegas a las conclusiones sin recordar exactamente cuáles han sido, digamos, los inputs que habías ido teniendo y que te habían llevado allí, pero realmente pues llegas a buenas conclusiones simplemente porque lo tienes en la cabeza y no sabes bien por qué, pero es así. Y Antonio, es un hombre que tiene esa cualidad excepcional, ¿no? Tú también. Bueno, Tú también. yo Bueno, yo no me he analizado ninguna tú de has tomado decisiones, no sé cómo, de meditadas o de contrastadas con la realidad o la información que te llegaba, ¿no? Que has ido progresando conforme Sí. has sido en Madrid un pionero, desde luego, en la cirugía robótica, en un entorno que entonces todavía no sé si se pueden decir novedades para el futuro, todavía no, de nuevas adquisiciones. Pero Bueno, bueno, puede ser que también te sitúes pues posiblemente. en un buen lugar en ese tema de la cirugía robótica que luego hablaremos, ¿no? Y bueno, personalmente también, como te decía, has hecho una vida académica que Mm. ha ido por tu carácter, tu carisma también y tu simpatía, ¿no? Pero sin duda progresando. Bueno, realmente yo, vamos, no sé. Efectivamente, quizás uno pueda ver desde fuera que han sido buenas decisiones, eso no se sabe, ¿no? Yo no lo sé. Yo O puedo abandonar juzgar. el Marañón, ¿no? Estabas en tu zona de confort, ¿no? Sí. Que en aquel momento. Bueno, efectivamente, yo durante muchos años he estado muy a gusto en el Gregorio Marañón y he hecho un trabajo tal. Tenía una consulta privada y en el Rubén Internacional con Antonio Ayona estaba muy a gusto. Y hubo un momento dado, en 2008, que me ofrecieron. eh, eh, Me da un poco de vergüenza, fíjate, contar cómo es esto, pero te lo voy a contar. Eh, no sé si es verdad tampoco, pero esto es lo que me dijeron.
Me llamaron de Sanitas un día y me dicen, también tengo que reconocer que tenía ahí enchufe, digamos, pero bueno, me dice, oye, hemos hecho una encuesta entre los urólogos españoles preguntando a los urólogos cuáles son, digamos, los que consideran, digamos, gente valiosa y tal y cual, y tú estás entre los 5 primeros. No me dijo españoles, me dijo probablemente de Madrid, ¿vale? Tú estás entre los 5 primeros. Los otros, o unos trabajan ya con nosotros y los otros, por la razón que sea, ya no nos interesan, pero nos gustaría que trabajaras con nosotros. Eso me dice este. Y le digo, bueno, ¿y qué me queréis ofrecer? ¿Ofrecerme algo? Bueno, no, tal, para que empieces a trabajar. Digo, no, tío, yo tengo consulta en el Ruber, que veo pacientes privados, ahí no se ven pacientes de sociedades. eh, mm, y cambiar esa consulta por una consulta de Sanitas a pagar de tal, realmente no me interesa, no me interesa. Si tenéis algo que ofrecerme, me llamáis. Y entonces, al cabo más o menos de un año, me llamaron y me dijeron, oye, se jubila el jefe de urología del Hospital de la Zarzuela. ¿Te interesa o no? Y digo, no, no lo sé. Y entonces me fui a entrevistar allí. Que por cierto, el gerente de allí, con el que luego nunca me llevé demasiado allá, porque era un poco, acabaron echándole, por cierto, me dijo, no, bueno, no, es que esto ya lo tengo dado, porque ya lo he pensado y ya lo tengo ahí, había una persona que no sé qué. Y digo, bueno, ¿para qué me llamáis, macho? Para que me llama y me dice, oye, me han dado tu teléfono, no sé bien por qué y tal. Le digo, hombre, tú sabrás si es que me estás llamando, pero vamos, supongo que será por la plaza que queda tal. No, pero eso ya lo tengo más o menos perfilado y tal y cual. Entonces, a mí me sentó mal y entonces hablé y me dijeron, bueno, no te preocupes que vamos a... Finalmente me lo ofrecieron. Me llamó a los 2 días y me dijo, oye, no, mira, que es que me encantó la entrevista que tuvimos. La mentira. Pero bueno, y me puso unas ciertas condiciones que yo en principio acepté y que luego pues me fui liberando de esas condiciones oportunamente. Y realmente era una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque era, digamos, para empezar, Carlos Hernández, allí no había posibilidades de ser jefe de servicio ni nada, porque estaba eso, con una persona muy El joven, tiempo te da la razón. muy capaz, que claro, ya verás tú, imposible. Y por otra parte, pues bueno, llega un momento en que uno también profesionalmente está un poco estancado, ¿no? ¿Qué edad Y entonces tenías en ese momento? tenía entonces 48 años, 47, 48 años. Esto es 2008, tengo 64, pues... 8, Mm. 8, no me sale la cuenta. Bueno, Sí, 16 años, ¿no? hace O sea, que 16 años, tenías pues efectivamente 48. 48 años. Bueno, entonces tenía una buena edad, yo creo, para hacer esto, para hacer un cambio. Y bueno, resultaba atractivo también desde el punto de vista del tema de la robótica, porque una condición que yo puse, vale, yo me vengo aquí, pero tenéis que poner un robot y tenemos que hacer algo que no se está haciendo hasta ahora, ¿qué tal? Y me dijeron inicialmente que sí, y luego aquello Tardaron, ¿no? tardaron casi 3 años en comprar el robot, ¿vale? Que yo estaba ya un poco... Era como Sí, porque eso cuando... fue en el 2012 o así, ¿no? Cuando en 2011, 2011 te lo 2011 pusieron. me trajeron el robot. Eh, eh, sí, yo me fui en mediados de año del 2008, algo menos de 3 años. Y esto que yo parecía a mi hijo cuando era adolescente que quería una moto. Y estaba todo el rato, pues yo quiero una moto, yo quiero una moto, yo quiero una moto. Entonces le acabamos regalando un casco. Entonces estudiaba en el colegio, digo, en casa, se ponía a estudiar con el casco puesto. Bueno, pues no tenía moto, pues eso un poco igual. Yo era que yo quiero un robo, yo quiero... Bueno, finalmente lo compraron y luego pues se resultó, digamos, una historia, digamos, en cierto modo de éxito, ¿no? Porque luego les ha interesado mucho la robótica y han querido seguir haciendo porque, pues bueno, porque funcionó, porque era algo que efectivamente merecía la pena invertir y tal. De hecho, se Y de compró un hecho, robot. bueno, el Zarzuela es uno de los centros de excelencia de AVEX, ¿no? De Sí, cirugía robótica, o sea que por sí, eso sí. te decía que... Yo siempre me acuerdo de Gaspar Ibarlucea porque fue también uno de Un los pionero, tíos que claro. vio el robot y dijo que aquello tenía Claro, sentido, ¿no? claro, claro. Claro, así es. Hombre, la robótica yo creo que ha revolucionado nuestra especialidad, particularmente nuestra especialidad. Seguramente acabará revolucionando el resto de la cirugía laparoscópica en todas las especialidades, pero en urología ha sido, digamos, un antes y un después. Y ahora mismo, pues, un urólogo que no crea que tiene que hacer robótica o que tal, bueno, o porque se dedica a otra cosa, pero si va a hacer oncología o cualquier tipo de cirugía
oncológica abdominal, si no hace robótica, pues está un poco cojo. Y la reconstructiva, que también hoy en día es en Estados Unidos sobre todo, ¿no? De los grandes campos de desarrollo de la robótica. Totalmente. ¿Qué opinas? Que a mí me da un poco de rabia cuando ahora se pone mucho el foco en cirugía general, ¿no? Que parece que, sobre todo en los hospitales públicos grandes, donde pues 16 años después de irte tú en busca de un robot, Sí. han puesto uno, ¿no? O sea que de nuevo una buena decisión. Y ahora parece que la cirugía general, como tiene más peso en el hospital en Claro. general, pues es un poco el protagonista de la Sí. robótica, ¿no? Bueno, a mí me parece que la cirugía general acabará en todo el mundo. Yo tengo un hermano que es cirujano general y ahora hace robótica también. Es el jefe de sección de colo, ¿cómo se dice? Colorectal o tal. Sí, el Sí, coloprocto. sí, en el hospital este de Vigo que se llama Álvaro Cunqueiro, Álvaro Cunqueiro. Y ahora hace mucha robótica, pero ha empezado a hacer la robótica pues 10 años, 8 años después que yo, ¿no? Y incluso ha venido a ver cómo hacíamos la robótica y tal, ¿no? Y te quiero decir que ahora, pues efectivamente, todo el mundo tal. Pero tiene una, digamos, o sea, tiene una desventaja con respecto a la urología. Y es que en la urología, la robótica, además de facilitar o hacer, digamos, menos invasiva la cirugía del cáncer de próstata o el de cáncer de vejiga y tal, tiene la ventaja funcional del tema de la incontinencia, el tema de la impotencia y tal, que aunque sea una pequeña ventaja, es una ventaja que puedes ofrecer a los pacientes sin digamos, estar engañándoles. Tiene un cierto beneficio en el tema de, particularmente de la impotencia y el tema de la incontinencia. Y luego es una cirugía muy poco invasiva. Eso ellos no lo tienen, con lo cual, digamos, para vender, entre comillas, al paciente, particularmente el paciente privado, una cirugía robótica que le va a resultar más cara que una cirugía laparoscópica en la que no hay una ventaja funcional, es más difícil. ¿Qué pasa en un hospital público? Porque no tiene que vender nada, porque ya está vendido. Le dices al paciente, se lo vamos a hacer robótico, se lo vamos a hacer de esta o de esta otra manera. Por tanto, ellos ahí han cogido, digamos, más fuerza. Pero realmente creo, e insisto, que es en la urología donde tiene un papel más relevante la robótica que en cirugía general. Supongo que acabarán encontrando también en la cirugía pues alguna ventaja, porque alguna ventaja va a tener, sobre todo cuando se haga pues single port y se haga con un único puerto, que aunque complica las cosas, digamos, es menos invasivo todavía. ¿Claro? Entonces, si llega un momento que podemos operar sin tener que hacer ningún agujero en la tripa, pues mejor. Por el momento, pues tenemos que hacer. La urología ha ido siempre por delante de muchas otras especialidades en eso. También hemos hecho cirugía a través de agujeros naturales, a través de la uretra y tal, que en otras especialidades pues, no han hecho tanto. Efectivamente. En cuanto a la diferencia, piensa en la gente joven ahora, en los residentes de ahora, en tus recuerdos de la época del Gregorio Marañón, ¿no? Ahí yo os he oído contar millones de anécdotas que muchas quizás no sean reproducibles en este foro, pero en general yo recuerdo cuando os conocí muy buen rollo entre vosotros, Sí. ¿no? Con amistad, con gente que contaba anécdotas muy graciosas. ¿Cómo fueron esos inicios en la cirugía, en el Marañón, ¿no? Cuando eras más joven? Bueno, yo creo que, fíjate, tú has dado un poco la tecla esa, ¿no? Creo que ir a trabajar y divertirse a la vez es fundamental. Y eso es lo que yo creo que pasó en aquella época. Hubo un poco, yo qué sé, una coincidencia de gente pues gente que era sana, que era alegre, que era tal. Y íbamos realmente felices a trabajar. Eso es una realidad. Lo pasábamos bien, nos divertíamos. Es decir, que no ibas ahí jodido, que tienes que ir a trabajar y que, joder, que rabia, tienes que madrugar, tal. A todo el mundo le costará madrugar más o menos, pero que ibas contento, ¿no? Y lo pasábamos bien. Y además teníamos ilusión por hacer cosas nuevas y, digamos, innovar siempre, pues bueno, ayuda a hacer los trabajos más, digamos, más asequibles, más fáciles, ¿no? Porque, bueno, pues estás intentando hacer una cosa nueva, participar en foros científicos, llevar comunicaciones, llevar artículos, escribir cosas, todo eso había un ambiente muy propicio. ¿Vale? Había un ambiente muy propicio y efectivamente, como tú dices, pues éramos amigos, porque éramos gente
pues claro, los adjuntos jóvenes eran casi de la misma edad que los residentes, un poco más, pero poco más, nos llevábamos bien poco. Y eso pues generaba una sensación de buen rollo y de tal, en fin, de llevarnos bien y de tal, que yo creo que hacía las cosas mucho más fáciles. En fin, yo efectivamente recuerdo pues reírme un montón en las guardias, en los quirófanos, en la cirugía, aunque este parece que es feo decirlo, pero no por hacerlo, por reírnos de nadie, sino porque lo pasábamos bien, contábamos anécdotas, chistes, tal, no sé qué, nos reíamos con los pacientes y tal. Yo creo que ese saber reírte un poco con los pacientes y tratándoles de una manera más familiar y tal, yo creo que es... Yo lo sigo haciendo, ¿eh? Quizás ahora el tipo de paciente que veo es distinto, pero pues muchos consideran que es la forma de establecer esa relación de confianza. Yo siempre he mantenido que lo que te da, digamos, el ser un médico bueno o malo, básicamente es la capacidad de generar confianza en el paciente. Que el paciente diga, después de estar contigo 20 minutos en la consulta, digo, pero yo quiero que me opere usted. Pues usted sabe cómo opero yo, no tiene ni idea de cómo opero. Ya, pero cómo hablas, cómo le explicas las cosas, como tal, pues le hace confiar en ti y dice, no, yo quiero que me opere este, no que me opere otro. Quizás luego también tener, en fin, pues yo qué sé, estar en las redes hoy en día y tal, y si alguien busca, te encuentra y vea que haces cosas interesantes o lo que sea. Pero en fin, eso también, ¿no? Pero ya de entrada, el generar confianza la generas personalmente. Por eso, aunque precisamente en Sanita son un poco demasiado, hay que hacer videoconsultas y tal, a mí me gusta poco porque eso, digamos, no establece esa relación de confianza con el paciente que a mí me parece fundamental, fundamental. Y además, yo creo que esto te ha definido, ¿no? O sea, yo recuerdo desde que te conozco, como decía uno, no es por hacerte la pelota, que también, ¿no? Al jefe, claro, le decía, no, no, jefe, no es por hacerte la pelota, que también. Pero has sido un tío, obviamente, que todo el mundo ha dicho siempre que operabas muy bien, ¿no? Que era un tío habilidoso. Pero además, quizá lo que más... hombre, lo más típico de ti es tu carisma, ¿no? Eres un tío que eres simpático, eres gracioso, tienes también tu Ah, lado, bueno, sí, sí. ¿no? Un Turbio, poquito, turbio. tu maleta de Sí, sí, oscuridad. sí, todo el mundo. Pero sobre todo a mí me llamaba mucho la atención que muchos pacientes tienen tu teléfono Ah, claro, personal, ¿no? claro, claro, O sea, claro. tienes una relación como a calzón Claro, quitado con el claro, claro. paciente, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que fíjate, de todo el mundo se aprenden cosas. Con una persona con la que también trabajé unos cuantos años fue con Mariano Rosselló. Y Mariano Rosselló decía que en lo que más gastaba eran tarjetas de visita. Y tenía su teléfono móvil, la tarjeta y tal, y a todo mundo, a todos los pacientes les daba la tarjeta. Y luego Antonio Ayona también, todos los pacientes tenían su teléfono, todos. Entonces yo creo que realmente eso también genera confianza en los pacientes. La mayor parte de las veces no te van a llamar ni te van a molestar porque la gente Te da un poco de miedo, ¿no? Dices, no, la gente es joder, educada y no te... Tal. Yo me recuerdo haber tenido algún compañero, un colaborador, que en la consulta les decía, porque imagínate, tenía que llamar a un paciente, ¿no? Y entonces ponía número oculto, y llamaba al paciente número oculto. Y yo le decía, vamos a ver, mejor que le llames en un teléfono del hospital y tal, no pongas número oculto porque le estás mandando un mensaje al paciente de que no quieres que sea capaz de localizarte. Es mejor que llames desde el teléfono de otro, diga, no, no, el teléfono no es mío, que le pongas número oculto, ¿no? Yo creo que esa es la cosa, ¿no? Es decir, eso genera confianza y no querer que te tenga tu teléfono genera desconfianza. Piensa, este tío... Sí, pero no, ¿no? Sí que quiere tal llevarme, pero no quiere implicarse demasiado. Quiere hasta un nivel, hasta un punto, ¿no? Oye, le das tu teléfono y tal. Algunas veces le tienes que echar una bronca al paciente y decir, "Ah, no me llame para pedirme cita, que ni doy citas ni tal". Porque muchas veces llaman, es que estoy llamando a la consulta, no me dan cita, no me cogen, no lo puedo ver. La revisión de hace, yo qué sé, lo operaste hace 5 años y no tiene nada y es para hacer una revisión rutinaria, te está llamando al móvil para que le des cita, pues claro, le echas un poco... Pero bien, cariñosa, ¿no? O sea, que digamos, la gente entiende que hay cosas por las que se puede llamar y otras por las que pues mejor no llamar.
Pero a mí no me da ningún miedo darle mi teléfono a los pacientes porque sé en fin, es un seguro para mí. Les das confianza. Por otra parte, si hay una cosa que molesta, o por lo menos me molesta a mí, es que un paciente mío vaya a urgencias por una Y no cosa te enteres, ¿no? y no te enteres. Que tuve que ir a urgencias porque... ¿Pero por qué no me ha llamado? Sí. ¿Sabes? Que prefiero No, que pero me es que llame. dices esas cosas de manera muy natural y que son, además, revela el compromiso, ¿no? Que muchas veces se habla del compromiso. Bueno, pues el compromiso realmente lo dices de manera muy natural, pero es eso, ¿no? Es decir, estoy ahí para las duras y las maduras. Claro, 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 claro. Y eso efectivamente, pues es casi definitorio de nuestra profesión, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que es así. Yo creo que eso, el que no lo entienda bien, porque hoy en día yo creo que hay mucho esa cosa digamos, de reservarse su vida privada, que claro, que todos queremos tener nuestra vida privada, tenerla reservada y tal. Pero el hecho de estar disponible, pues ayuda mucho a generar confianza y además te quita de muchos problemas. Yo prefiero que me llamen cuando hay cualquier tipo de problema, aunque sea menor, y si yo me entero que es para pedir hora, pues le echo la bronca. Pero si es otra cosa, pues mire, no se preocupe, ahora mismo llamo a urgencias, va a ir usted, va a preguntar por fulano y le van a atender en un momento. Pues eso también da buena imagen, ¿sabes? Que yo creo que es importante. Bueno, también mucho de privada, ¿no? Esto Sí, también la sí. privada, quizás sea El pública, contexto sea es un distinto, ¿no? poco un contexto efectivamente distinto, pues porque muchas veces operas pacientes que no son tuyos y que no los vas a ver, a lo mejor a Sí, volver a ver y tal. Es sí, pero es distinto. curioso que los pacientes en general que ves en La Paz o en el Gregorio Marañón, tal, lo que echan de menos es ese trato más Claro. personalizado, que es, al fin y al cabo... volviendo al tema del hospital grande y el hospital público, ahora en muchos de estos hospitales grandes, porque quizás en los hospitales de pequeño o mediano tamaño, el residente o el joven lo tiene más fácil en cuanto a aprender distintas técnicas, ¿no? Pero en los hospitales grandes a veces te encasillan o te dicen que tienes que hacer un área, como en tu caso aquello de la andrología, Sí. aunque tú has operado de todo, ¿no? Eh, tú esto, ¿cuánto hay de lo que te imponen y cuánto hay de tu voluntad de aprender en otras? Bueno, yo creo que tenemos también muchas veces la necesidad de pelear por otras cosas, ¿no? La andrología era algo a lo que se dedicaban pues, los más tontos de los departamentos. ¿No es así? Los que no sabían operar, no sabían hacer nada, pues hacían andrología, que era mirar el microscopio a ver si había tal. Es un poco lo que se hacía. Eso probablemente luego cambió, pero claro, la andrología tenía digamos, un límite, porque en un hospital grande, pues uno no puede hacer solo andrología. Bueno, a lo mejor sí, ahora en La Paz, no lo sé. Pero te quiero decir, por lo menos en aquellos tiempos tampoco había tanto paciente, ni para operar, ni para ver y tal. Y entonces veíamos mucha urología general, oncología y urología general, y hacíamos tal. Pues eso tampoco me encasillé de la andrología. Me encasillé en la andrología desde el punto de vista más académico, científico, que era de lo que yo, digamos, publicaba y presentaba cosas, y luego pues fui efectivamente coordinador nacional y me metí pues en las sociedades científicas internacionales y tal. Académicamente era la andrología, pero médicamente pues me gustaba más la oncología. A todo el mundo le gusta más, creo yo, hacer una cistectomía que hacer un peyroní. Bueno, a todo el mundo. Ahora ya hay... Tú has hecho mucha escuela también, ¿eh? Porque yo soy testigo directo, ¿no? Como gente como tú, también Antonio Martín Morales, ¿no? Andrés Tobieta, a mí particularmente, pues nos han trasladado un cariño por una especialidad que efectivamente quizá tenga menos peso quirúrgico a gente que nos apetecía mucho operar mucho, Sí. que bueno, que es también digna de poner de manifiesto, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo realmente Pijos salidos, ¿no? desde el punto de vista profesional le tengo mucho cariño a la andrología, ¿eh? Le tengo mucho cariño, pues porque realmente pues, ha sido un campo en el que he trabajado, he profundizado, he disfrutado, he viajado, he ido a muchos sitios, he conocido mucha gente y realmente pues eso me ha dado muchas satisfacciones. Por tanto, sería, en fin, estúpido decir que no le tengo cariño o que no tal. Pero quirúrgicamente es menos, tienes menos retos quirúrgicos. La cirugía andrológica es relativamente sencilla. Poner una prótesis de pene es pues, relativamente sencillo. Mucho más complicado hacer determinadas cirugías oncológicas, ¿no? Hacer
cáncer de riñón con trombo en cava, ¿entiendes? Es otro mundo, ¿no? Y era más interesante. Pero claro, efectivamente, pues muchas veces hay que saber cómo demandar lo que tú quieres hacer, ¿no? Pedir lo que tú quieres hacer sin que se te cabreen, porque muchas veces te pones pesado, pues el jefe dice, pero qué tío más pesado y tal. Claro, eso luego es peor. Pero en fin, ir haciendo y hacer cosas y pedir bien, yo creo que todo eso es importante, ¿eh? O sea, si a ti te apetece hacer una cosa, claro que también, bueno, es decir, que también da casi un poco igual. No, no da igual. Pero, en fin, es muy difícil que mi obsesión es solamente hacer cisectomía. Pues no. Mm. También todo el mundo cuando se encasilla en algo, incluida la cisectomía, pues acabas harto. Porque quieres hacer otro tipo de pacientes y ver otro tipo de pacientes. O sea, tener un poco de variedad yo creo que es bueno. Es bueno. Tener Mira, varias ahí te voy cosas. a tocar un tema un poco controvertido, porque yo te oigo decir a veces que la innovación y todas estas cosas, ¿no? Con el Refuse Sí. Sparring, todo esto, que te cabreas un poco a alguno, a Bueno, tu amigo y compañero David, ¿no? Y es verdad que, joder, que en ocasiones tú has sido innovador, es decir, en particular con la prótesis de pene que dices, claro, si nos limitamos al sota, caballo y rey de una descripción más clásica de la cirugía, de la colocación de la prótesis con la cavernotomía, ¿no? Y con la dilatación, llega un momento que tú planteas no dilatar y empiezas a no dilatar y haces una modificación de la técnica, ¿no? sí. Entonces, ¿en qué punto? O Bueno, luego con la efectivamente. robótica, ¿no? Que tú además no habías pasado por la laparoscopia, que entonces todavía no estaba muy tal, pasas a la robótica y yo te he visto hacer casos complejos, ¿no? Recuerdo ahora la fístula esta colovesical o Sí, colouretral, ¿no? Que había joder, es una cirugía, en fin. sí. Sí, no cabe duda. Bueno, yo creo que efectivamente la innovación es algo bueno, la innovación, innovar es algo bueno. Una persona que innova, yo creo que que tiene esa virtud, ¿no? Y por otra parte, hacer siempre cosas nuevas todo el tiempo, pues te impide llegar a la excelencia. Es decir, si yo una cosa la repito y la repito y la repito y la hago siempre igual, pues acabo siendo un experto, ¿eh? Entonces, como repiten los que cambian las ruedas de la Fórmula 1 y las cambian, que las llegan a cambiar el otro día en un segundo y pico, 4 ruedas de un coche, ¿vale? Se lo han entrenado de tal manera que lo hacen muy bien. Si cada vez y dijeran, no, vamos a hacerlo así, no, vamos a hacerlo así, nunca llegarían a hacerlo en 2 segundos, tardarían siempre mucho más, ¿no? Por tanto, sistematizar las cosas y hacerlas de una manera, digamos, sistemática, valga la redundancia, y siempre de la misma manera, pues te ayuda a perfeccionarlo. ¿Vale? Pues siempre lo haces igual. ¿No? Eso es lo que llaman el Toyota Production Systems, ¿no? El sistema de producción de coches de Toyota que, digamos, tienen las cosas súper medidas y súper establecidas. Cuando algo falla y algo no va bien o algo tal, cuando ven una oportunidad de mejora, entonces innovan y cambian y tal. Y vuelven a repetir eso. Claro, en algunas ocasiones encontrar el equilibrio entre innovar y alcanzar la excelencia, pues es difícil porque tienes que cambiar alguna cosa que te va a llevar un poco más de tiempo hasta que seas un experto en eso. Pero yo creo que esa, digamos, es algo que, bueno, pues también depende un poco de la personalidad de cada uno. Y algunas cosas las he cambiado, he mirado a ver si funcionan y si no me funcionan, digo, chicos, que esto no funciona, es que esto no funciona, no es mejor, es peor. O lo complican, ¿no? O Eso sea, a es. veces Entonces, a veces a gente que entiende la innovación como algo siempre bueno, cuando muchas veces es como decía mi amigo Gregorio Escribano, es una peora, no es una mejora. O sea, es que lo que has innovado es una peora. Entonces es mejor hacerlo como se hacía antes, ¿no? Entonces yo creo que no digo que no se tenga que, todo lo contrario, yo creo que hay que innovar y hay que enfrentarse a retos, pero con cabeza. ¿qué le dirías ahora ya para acabar? Imagínate que tienes uno de tus hijos que no haya seguido tus pasos, que ha seguido tus pasos, o un residente al que le tienes aprecio que está acabando. Consejos para una carrera Buah, es muy fructífera, difícil. una carrera que le haga feliz, al fin y al cabo, ¿no? No sé. No sé, hombre, yo creo que Digo en cuanto a la formación, en cuanto a dónde. En fin, todo lo que se te ocurra que a día de hoy dices.
Pues yo haría algo así. Bueno, yo creo que lo más importante es tener una mente abierta. Una mente abierta significa, digamos, moverse, ir a otros sitios, ver cómo otros hacen las cosas y entender que en algunos sitios se hacen mejor que tal. Es una frase que le gustaba mucho a Carlos Hernández, que decía de alguno, joder, hay gente que no ha salido del cascarón, ¿no? Pues hay que salir del cascarón, abrir los ojos y ver cómo funcionan en otros sitios. No hay nada más, no hay nada mejor que conocer otras cosas, en todo en la vida, ¿no? Yo creo que no solamente en la medicina, pero también en la medicina. Conocer otras cosas, estar en otros sitios, ver cómo en otros sitios hacen las cosas y aprender de aquí, de allá y de más allá, ¿no? Y luego, pues tener entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo legionario es lo que yo creo que te cambia, ¿no? Que lo que te hace ser, pues efectivamente, una persona que le guste pues ver cómo hacen en un sitio mejor que en otro, tal y cual, y ser capaz de poner eso en marcha y hacerlo y aplicarlo a tu propia vida, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y luego, pues bueno, hacer lo que encontrar, como decía también, lo decía el otro día, encontrar alguien que te sirva de modelo, un mentor que te sirva de modelo, que te ayude, que se sienta contigo obligado a ayudarte y tal. Eso es muy importante también, tener un modelo y alguien que te eche una mano, ¿no? Tener un padre, digamos, profesional, pues es muy importante. Y claro, también no solo depende del padre, depende también del hijo, ¿eh? Buscar el cariño y que te acojan y te tal, pues es también una labor propia, ¿no? Algo que tienes que hacer tú. Es decir, no es que digas, bueno, y ahora me ha caído en suerte. Bueno, también lo has buscado, lo has trabajado, lo has... tal. Hay muchas cosas y muchas formas de eso, pues en fin, nutrirlo y hacerlo crecer, ¿no? Esa relación con tu propio mentor y tal. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ver otras cosas, tener un mentor, tener ilusión, tener entusiasmo. Yo creo que eso es lo que te hace tal. Hay cosas que puedes trabajar y cosas que no puedes trabajar. Es decir, que todos hemos conocido gente que era más torpe que otros y tal. Pero bueno, no, pues... Pero en fin, yo siempre he mantenido que precisamente en la cirugía, si practicas y haces las cosas, acabas haciéndolas bien, ¿eh? Por lo menos bien. Y yo siempre me he fijado en los loritos esos que van en un cable. Joder, ¿cómo es posible que el loro sepa que tiene que ir por el cablecito e ir hasta el otro lado? Pues chicos, si lo entrenas y lo tal, y lo educas y no sé qué, pues hasta consigues eso, ¿no? O sea que casi todo se puede conseguir. No te digo nada, pues hacer una cirugía, que al final pues, es utilizar las manos y tal, y cosas que son sencillas, ¿no? O más o menos. Muy bien, Ignacio. Pues muchas gracias por venir. Nada, hombre. Me queda Muchas gracias a ti. mucho porque me gusta mucho hablar contigo, la verdad. No sé. Y creo que eres muy inspirador, porque algo que te digo a veces y te ríes y no te lo crees, pero es que tienes un impacto en la gente joven muy importante, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Y, Eso lo dice la gente joven, lo dirá la gente joven. Yo desde luego no lo puedo decir, no lo sé. Pero en fin, yo creo que intentar devolver a la gente o darle a la gente lo que tú también has recibido en su momento y tal, por otros, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Ser consciente de que tenemos, digamos, un propósito, una vida laboral o profesional y tal, que en la que joder, tienes que ser generoso también con los demás, porque si no eres generoso estás perdido. Ser generoso es una cosa buena para ti. Es una virtud, o sea, digamos una virtud que más beneficia es a uno mismo, no a los demás. pues muchas gracias. Con eso Gracias lo a ti, dejamos. muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí.